Entonces, hoy vamos a ver un tema que es muy importante en investigación de operaciones, programación lineal, y lo vamos a ver desde el punto de vista de geometría computacional. Entonces vamos a empezar con un problema de ejemplo, pues, que es el hacer fabricación con moldes. Entonces, cuando ustedes hacen fabricación con moldes, tienen un objeto que quieren fabricar, por ejemplo, en metal, ¿no? O plástico, y lo que se hace es que se hace un molde de la pieza que ustedes quieren fabricar, como aquí, y se vierte el líquido, ¿no? Que luego se endurece y se saca el molde, ¿ok? Ahora nos gustaría fabricar el molde, o sea, hacer un molde, pero en una sola pieza. No todos los objetos se pueden fabricar en una sola pieza, es decir, si yo quiero hacer una esfera, no puedo hacer un molde de una esfera porque luego ¿cómo lo saco? Eso se tiene que hacer en dos piezas. Entonces vamos a ahorita considerar el problema de, bueno, ¿cómo saber si un molde, si un objeto lo puedo hacer con un molde de una sola pieza? Para eso tengo que llenar el molde y luego poder sacar el molde en una dirección. ¿Ok? Entonces, el problema que vamos a considerar ahorita va a ser, dado un molde, un objeto, si lo podemos fabricar con un molde de una sola pieza. Ahora bien, pues depende cómo hagamos el molde, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo lo hago así, pues ya la regué, porque entonces no lo puedo sacar, lo tengo que poder poner hacia arriba, ¿ok? Para poder sacarlo. Entonces, formalmente, lo que vamos a hacer es, vamos a considerar un poliedro. Ahorita no vamos a preocuparnos mucho por la definición formal de un poliedro, pero un poliedro en tres dimensiones. Ajá. No necesariamente convexo. ¿Ok? Y vamos primero lo que primero vamos a hacer es decir, ok, tú tienes el poliedro convexo, lo pones una de esas caras hacia arriba, ¿no? De ese poliedro convexo, y quieres saber si lo puedes extraer. Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, dado un poliedro convexo, con con un molde, si lo puedo extraer en una dirección. ¿Ok? Entonces, fíjense, ¿cuál es una condición necesaria para que pueda acceder al molde? Que la cara en la que yo lo quiero sacar forme un ángulo menor con la dirección en la que yo lo quiero sacar forme un ángulo menor a 90 grados con la normal de esa cara. Ajá. Va de nuevo. Entonces, por ejemplo, yo tengo una figura aquí. Entonces, la idea es que digamos que aquí está el molde, ¿no? Entonces tú lo quieres sacar en esta dirección. Ajá. Para que tú lo puedas sacar en esa dirección, tienes que poder, ¿cómo se llama? Te fijas en la normal, y este ángulo tiene que ser menor a 90 grados. Por ejemplo, aquí choco, ¿sale? Si yo, por ejemplo, si yo en cambio lo quiero sacar en esta dirección para acá, entonces sí se va a poder deslizar, porque este ángulo es menor a 90 grados. Entonces, una condición necesaria es que en cada cara, la dirección primero en donde la voy a intentar sacar, me genere un ángulo de menos de 90 grados. Y no sé, el molde se va a trabar. ¿Ok? Entonces, es una condición necesaria. Pero resulta que también es suficiente. Entonces, un poliedro puede ser extraído de su molde mediante una traslación en la dirección D, y solo si D forma un ángulo de al menos 90 grados con la normal exterior de todas las caras ordinarias de espejo. Bueno, con las caras de pelo, lo que pasa es que la distingo, la de hasta arriba no está tapada porque si no, no lo puedo sacar. ¿Ok? Entonces, la primera pregunta es eso, dado el poliedro y dado una cara, si lo puedo sacar y una dirección si lo puedo sacar. ¿Ok? Entonces, la parte del solo sí es sencilla, que les acabo de decir.
que si no, pues si existiera una cara, pues entonces chocaría con esa cara. ¿Sale? La parte interesante es la otra, es que si lo hace para todas, nunca me voy a trabar en esa dirección. Ok, entonces supongamos que el ángulo que forma con todas las caras del poliedro es menor a 90 grados. Entonces claramente puedo dar el primer paso de empezar a sacar el poliedro, pero podría pasar que en otro momento se me atorara, ¿no? Entonces si en algún momento se me atorara, o sea, por ejemplo, y en un punto P, al sacar el poliedro en esta dirección se atora porque esta parte de este ángulo pues es mayor a 90 grados, por eso se atora en este punto P. Pero observen que esta cara le corresponde a una cara del poliedro. ¿Ah? Eso quiere decir que en un inicio esta no la podrías haber sacado porque el ángulo sería mayor a 90 grados. ¿Sale? Entonces, pero tiene una consecuencia este lema, quiere decir que si sucede para todas las caras, lo puedo sacar en esa dirección de un solo jalón. Eso no es como tan evidente de primera instancia, porque podría ser que tendría que andarlo moviendo para sacarlos, ¿me explico? O sea, a lo mejor el poliedro sí sale, pero lo tienes que mover en una dirección y luego en otra tienes que hacer. No, o sea, si sale en una primera dirección, lo sacas en toda esa dirección. ¿Ok? Ah, bueno, entonces ese es un primer resultado. Entonces, así lo que ya les dije. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Ok, ya nos dan el poliedro, ya tienen la cara superior y nos dicen, bueno, porque ya sabemos una condición para saber si en una dirección sale, ¿no? Pues ahora queremos ver si existe una dirección con la que pueda salir, ¿ok? Por el lema, para que exista, tiene que crear un ángulo de menos de 90 grados con la normal exterior de cada cara, ¿ok? Entonces, pues una dirección en 3D la puedo representar por un vector con origen en el origen. Ajá. Y dado que la dirección no importa su magnitud, pues puedo suponer que todas tienen coordenadas z igual a 1. Es decir, bueno, de entrada puedo suponer que tiene coordenadas z positivas, ¿no? O sea, si lo voy a sacar hacia arriba, por decir algo, ¿no? Entonces puedo suponer que mi dirección tiene coordenadas z positivas, ¿no? La otra es que esta dirección es lo mismo que esta dirección. Entonces voy a suponer que todas tienen coordenadas z igual a 1, ¿vale? Pues todas las coordenadas las puedo representar por un vector xy 1. Ajá. A lo mejor están medio raras las transparencias, pero porque he estado usando Claude para hacerlas. Entonces, como que medio la hablé, sí, está bien. Entonces aquí hice un vector con origen en el origen. En fin. Entonces, cada punto del plano Z igual, pero eso nos facilita las cosas, porque entonces si yo digo, ok, me voy a fijar en las direcciones positivas, ¿no? Y todas van a tener coordenada z igual a 1, cada punto en el plano z igual a 1 me define una posible dirección. ¿Ok? Entonces la situación se ve así. Ajá. Entonces yo tengo que encontrar un punto en el plano z igual a 1 tal que pueda sacar mi poliedro, pero sacar mi poliedro significa que el ángulo que forma con las caras, las normales a las caras, sea menor a 90 grados. Pero eso lo puedo traducir a un producto punto, ¿no? Y si lo traduzco a un producto punto, entonces, esto si se fijan, ese es el producto punto, donde está el eta x y eta y son las normales exteriores, y esta es la dirección de x de y. La z, pues es igual a 1. Entonces, si se fijan, esto es un plano, esta es la ecuación de una línea, perdón, en el plano XY. Ajá. Y esto es la ecuación de un semiplano. Entonces, cada cara F le va a corresponder en este plano, va a tener una línea y todo lo que esté de un lado de esta línea es válido. Ajá. Y entonces,
lo que yo quiero es que sea válido para todas las caras. Entonces yo por cada cara voy a tener un semiplano y lo que quiero saber es si existe, si en la intersección de todos estos semiplanos, si la intersección es no vacía. Pasa con que la intersección sea no vacía, pero entonces yo elijo un punto en esa, ahí, ¿sale? Entonces, bueno, esto es lo que ya les dije. Si es vacía, ¿no? Entonces no hay manera de sacar el poliedro. O sea, si por ejemplo esto se ve así, ¿no? O sea, aquí está tengo estas tres, pero este apunta hacia acá, este apunta hacia acá y este apunta hacia acá. Entonces la intersección, pues es no vacía, ¿no? No hay una dirección con la que pueda yo sacarlo a todos, ¿sale? Entonces el problema se reduce a eso, o sea, dado una colección de semiplanos, si la intersección es no vacía. Y ese es un problema básico en programación lineal, pues está muy relacionado con programación lineal. Entonces, bueno, ahora, es el problema de intersección de semiplanos, ¿no? Entonces tengo H1 hasta Hn, un conjunto de restricciones lineales de la forma de esta, ¿no? Estos son los semiplanos que les decía. A1x, AIX por X más BI por Y menor o igual a una cierta serie, ¿no? Y luego, pues sí, geométricamente cada semiplano es un semiplano cerrado y, bueno, es lo que les acabo de decir. ¿Cómo se ve esta intersección? Pues bueno, un semiplano es un conjunto convexo, entonces la intersección de conjuntos convexos es un convexo, por lo tanto, esto es la intersección de varios semiplanos, pues es un polígono, ¿no? Cada punto de la frontera debe estar en la línea límite de un semiplano y la frontera consiste en aristas que están contenidas en este límite, ¿no? Bueno, en estas líneas. Es decir, esto se ve así. Lo tengo semiplano, ¿no? Y entonces la frontera de esta es un conjunto convexo y está delimitado por aristas que están contenidas en estas líneas, ¿no? Esa es la región que me interesa. Cualquier punto aquí es una dirección válida, ¿sale? Ahora observen que cada línea aparece una vez en la frontera, a lo más, ¿no? Incluso puede ser que no apareciera, pero si aparece, como algo aquí, pues no aparece la frontera, pero si aparece una vez. Eso quiere decir que la complejidad de este polígono es lineal en el número de semiplano, ¿sale? Bueno, entonces, ¿cómo se pueden ver estas intersecciones? Pues puede ser como lo que nos imaginamos, un polígono, ¿no? Puede estar no acotado, ¿no? Puede ser que como aquí y estos son no acotados, ¿no? Puede ser degenerado, a lo mejor consiste de un solo punto o de un solo segmento de recta, ¿no? O puede ser vacía, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cómo vamos a calcular? ¿Qué es lo que queremos? Pues lo que queremos es calcular la intersección de semiplanos. Vamos a ser más ambiciosos ahorita porque lo que nuestro realmente pregunta es encontrar un punto de esta intersección o determinar que la intersección es no vacía. Pues vamos a calcularle toda la intersección. Es más fuerte de lo que queremos, pero lo que vamos a intentar es calcular justo esta intersección, ¿no? Entonces, vamos a usar un algoritmo de divide y vencerás. Entonces, lo que vamos a hacer es partir a los planos en dos conjuntos. Digo, ok, me das todos los planos, ¿no? Aunque se vea amarillo. Entonces, me dan los semiplanos y uno los pinto de rojo, ¿no? La mitad los pinto de rojo, calculo la parte roja, la otra la pinto de amarillo, ¿no? Y calculo la parte amarilla y entonces después calculo la intersección de ambos, ¿vale? Entonces,
es un algoritmo, en algoritmo se llama problemas de divide y vencerás porque partes el problema en dos problemas similares, ¿no? En este caso, de la mitad del tamaño, los resuelves por separado y luego juntas las soluciones. ¿Cómo lo resuelves? Pues los partes a la mitad y los partes hasta que el problema ya es trivial. Luego hay que ver cómo juntar las dos soluciones. Entonces, la manera de juntarlo, pues es como una función que me intersecta dos regiones convexas. ¿Ok? Entonces, ahorita vamos a pensar en, ok, ¿cómo lo hacemos para dar los dos polígonos? Dados los polígonos, yo quiero calcular la intersección, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces el algoritmo, el pseudocódigo se ve más o menos así. Me dan n semiplanos, quiero calcular la intersección. Si n es igual a 1, pues nada más regreso el único semiplano que hay, ¿no? Y si no, lo parto en dos de tamaños de n medios, ajá. Calculo la intersección de uno, que me va a regresar un polígono, por ejemplo el blanco, ¿no? Calculo la intersección del otro, que me va a regresar en un polígono, en el caso del amarillo, y luego calculo la intersección de ambos, y eso es lo que regreso. ¿Ok? Entonces, si se fijan, recursivamente lo que está pasando es que ahora el blanco lo vas a partir a la mitad, y lo vas a partir a la mitad, y luego vas a ir juntando las soluciones. Ahora, esto de calcular intersecciones de regiones convexas, ya vimos cómo hacerlo, porque lo hacemos con un barrido de línea, ¿no? Cuando vimos intersecciones ¿cómo se llama esto? De listas doblemente ligadas, ¿no? Que tomas el árbol y entonces vas calculando las intersecciones. Entonces, calcular esas intersecciones es, y esto tiene n medios, ¿no? De tamaño, esto tiene, bueno, n medios, esto lo vamos a poder hacer en tiempo, o de n log n, ¿no? Porque en este caso el número de intersecciones, pues nada más va a ser como mucho 2. ¿Ok? Entonces eso nos da lo que se llama una recurrencia en algoritmos. Para expresar los tiempos de ejecución se usan mucho las recurrencias y hay técnicas para resolverlos. Entonces T de n, en este caso va a ser igual a 2 por T de n medios, o sea, resolver dos veces el problema para T de n medios, más O de n log n. Este n log n es el costo de juntar ambas soluciones. Si ustedes resuelven esta recurrencia, les queda que esto es n por log cuadrado de n. Entonces, al menos ya con lo que ya sabemos, podemos dar una solución fácil de n por log cuadrado de n. Pero la pregunta es si esto lo podemos hacer más rápido. Ajá. O sea, ¿será que tengo que gastar tanto tiempo en juntar ambas soluciones? Y bueno, si se fijan, algo importante es que no estamos calculando la intersección de cualesquiera regiones. Ajá. Estamos calculando la intersección de dos regiones convexas. Entonces, eso debe de facilitar el problema, porque si se fijan, en una línea de barrido, ¿cuántas intersecciones voy a tener? Pues cada pedazo lo voy a intersectar en a lo más dos puntos. O sea, voy a tener una intersección aquí, una intersección acá, ¿no? Una intersección acá y una intersección acá. Entonces voy a tener 4 intersecciones. ¿Cuántos puntos nuevos de eventos voy a tener? Pues como mucho 2, o sea, los puntos de intersección entre estos dos, ¿no? Entonces como que uno dice, o sea, montar todo un árbol que esté ahí trabajando es como demasiado, porque, o sea, las cosas que va a tener que mantener el árbol va a ser de tamaño constante. Entonces uno le late, y de hecho eso es lo que pasa, que pues no montes el árbol, hazlo, o sea, checa cada cosa en tiempo constante, pues tienes 4 puntos que revisar, no montes una estructura tan complicada. Y sí, en efecto, se puede hacer así. Entonces, de entrada, la observación clave es que se fijan en el punto más arriba de cada polígono, ¿no? Y entonces el polígono queda dividido en dos partes, la poligonal izquierda y la poligonal derecha. Ajá. De igual manera, esto
queda dividida en la poligonal izquierda y su poligonal derecha. ¿Vale? Y entonces con eso ya lo tienes en la izquierda, en la derecha. Puedes ordenar los puntos del barrido, porque hay que recordar que vamos a tener puntos de parada, ¿no? Entonces, haciéndolo como lo hacíamos antes, pues simplemente tomas todos los puntos donde te tienes que parar iniciales, que en este caso son los vértices de los polígonos, ¿no? Y eso lo ordenas en tiempo en el OGN. Pero si ya los tienes en listas, en estas listas, esto ya te da el orden izquierdo, el orden derecho, el orden izquierdo, o sea, nada más tienes que seguir el polígono. Y habíamos visto que dadas dos listas ordenadas, juntarlas en una sola lista ordenada lo puedo hacer en tiempo lineal. Porque lo único que tienes es que ir caminando en paralelo en cada una de estas cuatro listas. Entonces puedes ordenar los puntos de parada en tiempo lineal, ¿no? Y bueno, ya no vale la pena estar en el libro, vienen los demás casos de qué hacer si está intersectado de esta manera, pero la idea ya es sencilla. ¿Ok? Entonces en tiempo lineal, puedes ordenar, ¿no? Y luego, cuando haces el algoritmo de barrido, no montas un árbol, sino nada más vas manteniendo apuntadores a cuál es la lista o sea, siempre vas a estar intersectando un punto de la parte izquierda, un punto de la parte derecha, un punto de la parte izquierda de un punto de la parte derecha. Si no intersectas nada, como cuando empiezas, pues simplemente lo pones al apuntador nulo. Entonces, no ordenas, sino en cada caso ves cuál es son cuatro, pues no tiene caso ordenar. ¿No? Bueno, entonces, empiezas desde el mínimo de la altura máxima de estos dos y así es donde empiezas tu barrido. Bueno, que ya les dije. La intersección de polígonos lo hago en tiempo, en tiempo lineal. Y bueno, entonces la intersección de dos regiones poligonales se puede calcular en tiempo lineal. Esto hace que la recurrencia que teníamos antes, voy a tener TDN, va a ser igual a 2 TDN medios, y este ODN ya lo cambio, antes era un N log N, pero ahora lo voy a cambiar por un ODN. Ajá. Entonces, esta recurrencia se resuelve a N log N. Entonces ya vamos en tiempo en el OGN. ¿Ok? Y creo que eso es todo. Ahora me queda más corta la clase. Que es lo malo, porque ya el siguiente, lo que sigue es como muy grande para poder ponerlo en la. O sea, como difícil particionar. Y ya, entonces vamos a ver programación lineal. Programación lineal es un tema enorme, con muchísimas aplicaciones, y lo vamos a ver desde el punto de vista de geometría computacional, o sea, la parte de los algoritmos, y nos vamos a enfocar más que nada en bajas dimensiones. Programación lineal es un problema interesante en sí mismo. Pues, programación lineal como tal es, me adelanto un poco a la próxima clase. Tú tienes una función lineal que quieres optimizar, ¿no? O sea, una función del tipo, por ejemplo, maximizar una cierta función, ¿cómo se llama? Lineal, ¿no? Por ejemplo, A, Y, X, Y. ¿Ok? Sujeto a ciertas restricciones lineales, a que A1, X1 más A2, X2, etcétera, bla, 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 bla. Ajá. ANXN sea menor o igual a una cierta C1, ¿no? O mayor o igual. Puedes poner menor o igual, o incluso puedes poner igual. Y todo eso se reduce geométricamente a que tú tienes un poliedro, o sea, cada una de estas restricciones te genera un semiplano. Un semiespacio, si lo hacemos en R3, pues ya no va a ser un semiplano, va a ser un semiespacio. En RD va a ser, va subiendo, entonces va a ser un poliedro convexo, esa es la región de factibilidad. Todo lo que está aquí adentro de este poliedro, esta es la región de factibilidad. Cualquier cosa ahí adentro satisface las condiciones. Y yo quiero maximizar en este caso una función lineal. Y esta función lineal
se traduce a esto cuando tú lo igualas, o sea, cuando dices, pues A1x pi igual a una cierta b, pues este es un hiperplano, ¿no? Entonces, maximizar es tomar en una dirección que es ortogonal a ese hiperplano, el punto más alto de este poliedro. Entonces, programación lineal es lo único que hace, bueno, lo único es, dado un poliedro y una dirección, dime cuál es el punto que está más arriba. Sí, muchísimos problemas, eso es sorprendente, se pueden plantear como un problema de programación lineal. Lo interesante de programación lineal es que en la práctica hay un algoritmo o una familia de algoritmos conocidas como el método simplex y lo resuelven en la práctica en tiempo lineal. Ajá. Pero hay instancias malas que pueden hacer que el algoritmo simplex tarde tiempo exponencial. Entonces es un algoritmo cuyo peor tiempo de ejecución es exponencial, pero en la práctica significa que lo pruebas y corre en tiempo lineal. Hasta hace poco no sabíamos por qué era esto, pero ya tenemos una idea de por qué. Porque resulta que las instancias malas para el método simplex están rodeadas de instancias buenas. Si tú las perturbas tantito, ya se vuelven buenas. O sea, en la práctica, como que no le vas a pegar a algo malo. Como que los ejemplos malos están puestos esporádicamente ahí en el espacio de problemas lineales, pues. Se puede resolver en tiempo polinomial asegurado, o sea, siempre lo puede hacer en tiempo polinomial. Hay el método del elipsoide, pero el algoritmo tarda, creo que señala 6. Entonces no se usa, es un algoritmo teórico, pero si nadie lo usa en la práctica, porque generalmente usas el método simplex. Y además hay, como se usan cantidad de cosas en investigación de operaciones, las implementaciones del método simplex están muy optimizadas. Entonces hay empresas cuyo único propósito es hacer implementaciones del método simplex, bueno, de resolvedores de programación lineal, y como Gurobi, ¿cuáles otros? No me acuerdo. Y cuestan la licencia, pues, un dinero, pues. Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar en bajas dimensiones porque en bajas dimensiones puedo hacerlo más rápido que en altas dimensiones usando todos los programas de programación lineal. ¿Ok? Pues bueno, eso va a tratar las próximas clases. ¿Alguna duda, pregunta?